Bienvenidos todos a este nuevo programa de Judaísmo Hoy, un espacio para escuchar, aprender, discutir y reflexionar. Si usted nos está escuchando en vivo, ya sabe que puede mandar sus comentarios por el chat, puede mandar sus comentarios directamente a nosotros para que los comentemos y discutamos durante el programa. Si usted nos está escuchando en una grabación, entonces nos puede mandar sus comentarios directamente a nuestro correo electrónico editor@diariojudío.com. O puede dejar también sus comentarios directamente en el sitio y ahí nosotros los recibimos, los revisamos y los comentaremos. Y hoy, antes de empezar el programa, bueno, ya empezamos el programa, pero antes de continuar con el programa, vamos a mandarle un saludo a Carmen para que se recupere pronto y pueda venir con todas sus sorpresas aquí al programa, porque si no está Carmen, el programa no es lo mismo. Así es que, Carmen, ponte las pilas, por favor. Tómate un Google Mogul. Y si no sabes lo que es un Google Mogul, pregúntanos y te mandamos la receta. Un Google Mogul te va a levantar de la cama y te va a quitar la bronquitis en 3 segundos. Y todos los que no sepan lo que es un Google Mogul, pregúntenos y les vamos a contar. La medicina, la segunda medicina después del caldo de pollo para mejorar cualquier enfermedad judía o portada por algún judío. Así que ya saben, Google Mogul para la bronquitis y todos estaremos curados. Y vamos a empezar con las efemérides porque las efemérides de hoy de alguna manera nos sirven también de introducción para Nicole, que nos está acompañando. ¿Desde dónde nos está acompañando Nicole? ¿Desde Israel? Desde Israel, Daniel. Muy bien, muchas El mero gracias. lugar de los hechos. Hombre, en el mero lugar de los hechos, donde se escribieron las escrituras sagradas. Las escrituras, y me refiero a las escrituras, es la escritura del territorio, del terreno y todo eso. Pero bueno, bienvenida, Nicole, muchas gracias. Y para darle la bienvenida, vamos mejor a recordar todo lo que ha pasado esta semana en la historia, porque lo primero que ha pasado esta semana es que nació Sara Rus. Quizás ustedes no saben quién es Sara Rus, pero deberían de saberlo porque Sara Rus es una sobreviviente del Holocausto que salió del Holocausto para fundar la organización de las Madres de la Plaza de Mayo. Si no saben ustedes qué es la organización de las Madres de la Plaza de Mayo, deberían de saberlo, porque esa organización fue la que tuvo a la Junta Militar Argentina y fue la que permitió a Argentina regresar a la democracia y reunir a los niños secuestrados, algunos de los niños secuestrados, reunirlos con sus padres. Y fue Sara Rus la que generó todo esto. También en esta semana Egipto e Israel normalizaron sus relaciones. Vale la pena subrayar que esta semana Egipto dijo que pues estarán muy normalizadas las relaciones, pero que si saben contar, no cuenten con Egipto para recibir palestinos, que ellos ya tienen suficientes problemas. Bueno, también en esta semana se liberó el campo de concentración de Auschwitz. Y para todos los que no saben lo que fue Auschwitz, les voy a explicar. Auschwitz fue un campo de exterminio donde se consolidó la destrucción industrial del cuerpo humano. Olviden de si eran judíos o no eran judíos, si eran güeritos o eran morenos, si eran altos o eran chaparros, si eran hombres, no importa. Lo que importa fue que ahí se normalizó la ejecución sistematizada y productiva del cuerpo humano. 6 millones de personas pasaron por ahí en menos de un año y medio. La gente pensamos, cuando decimos Auschwitz, pensamos que Auschwitz estuvo en funcionamiento todo el tiempo de la guerra, y no es cierto. Auschwitz estuvo apenas un año y medio en funciones y en un año y medio logró procesar casi 6 millones de muertos, casi 1,5 millones de ellos judíos, los demás gitanos, comunistas, polacos, feos, tontos, negros, inteligentes, escritores, sobre todo escritores, pensadores, cualquier persona que tuviera la mínima capacidad de pensamiento tenía que terminar en Auschwitz, porque el principio de Auschwitz era precisamente eso, terminar con la inteligencia no artificial, lo cual decimos en la semana en que China reinventa la inteligencia artificial, así es que vamos recordando a las víctimas del Holocausto como lo que son los antecedentes de la antesala del infierno. Muy bien, en esta semana también nació Arthur Rubinstein,
y murió al explotar el Challenger Judith Resnick, la primera mujer astronauta y judía que murió en el espacio, eh, pues sí, que murió en el espacio al explotar el Challenger. En 1808, en esta fecha, se evitó que un miembro electo del Parlamento canadiense asumiera su posición en el Parlamento canadiense por ser judío. Y en esta misma semana, pero 120 años después, llegó al poder Hitler. Es una semana muy particular y finalmente en esta semana nació Sofía Janovskaya. Usted no sabe quién es Sofía Janovskaya tampoco, yo creo que casi nadie sabe, pero Sofía Janovskaya fue la creadora de las matemáticas marxistas. Un intento de explicación rudimentario realmente de cómo las matemáticas podrían tener ideología cuando las matemáticas, entendidas como el idioma del universo, no tienen ninguna ideología. 2 más 2 son 4, sea uno marxista, capitalista o lo que quiera uno ser. En fin, sobre este tapete de bienvenida, sobre la liberación de Auschwitz, sobre la acción de Sara Ross, ¿por qué no damos la bienvenida a Nicole para que nos cuente cómo están allá con la liberación de los rehenes? Y a lo mejor antes quisieras decirnos, ¿alguien allá se ha dado cuenta de que el acuerdo que firmó Netanyahu es el mismo que estaba sobre la mesa en mayo del año pasado y que esta gente pudo haber sido liberada en mayo del año pasado? Está muy interesante, pero no te oímos. Aquí estamos. Ahora sí me escuchas. Ahora está más interesante. Claro, claro. Ciertamente, lo que dices es sumamente importante. Daniel, todo lo que estamos viviendo actualmente con la liberación en esta fase uno, después de un año de guerra, podría haberse evitado, sin duda alguna. Y eso sí es algo que se comenta en las calles, la gente, y te digo, no hace falta que sean ni analistas especialistas, ni periodistas, ni nada, gente común que en un supermercado, porque aquí la gente en Israel está implicada en general, desde un supermercado, hoy en especial que es Shabbat y que todo el mundo pues sale a los Kenyon, a los centros comerciales, a todas partes, porque digamos que es el único día libre que tienen con todo abierto para poder hacer sus compras y distraerse un poco de la semana porque se trabaja demasiado de domingo a jueves. Entonces, tú oyes en un café, yo estaba sentada en el café Roladín hoy tomándome un café antes de ir a hacer mis compras de Shabbat y oía a una pareja hablando justamente de la injusticia que después de un año estemos en esta situación, que cómo es posible que ahora estén liberándolo y pobre todas esas chicas. Eso es lo que estaba hablando una pareja, un matrimonio el día de hoy en un café común aquí en la ciudad donde yo vivo en Ranana, como de seguro, Daniel, estarán hablándolo en cualquier ciudad en Israel, ya sea Tel Aviv, ya sea Beersheba, ya sea allá en el norte. O sea, claro que sí, la gente está muy consciente que este acuerdo tenía que ver y es tal cual como podía haber sido en el año pasado en mayo y que podríamos haber evitado y que entre más tiempo pasaba, Daniel, más valían los secuestrados. Y eso lo sabía perfectamente el gobierno. Incluso me atrevo a decir que después del 7 de octubre, 2 semanas después, y fíjate que yo estuve 10 días después del 7 de octubre, o menos de 10 días, yo creo que fueron una semana después del 7 de octubre, yo estuve en el sur con mi indumentaria, estaba la situación tremendamente difícil, fuimos obviamente con permiso de periodista porque era muy difícil estar ahí común, no es como ahora que hay tours hacia el sur de Israel con personas que vienen pues a ver y a sentir, o hay gente que viene a ayudar a Israel o a apoyar activistas. Pero justamente 2 semanas después perfectamente se podía haber llegado a un acuerdo y dar todo lo mismo que se está haciendo ahora, de devolver, ellos querían todos los presos palestinos que se entregaran,
Después se veía cómo Israel y el Estado están muy preparados para saber cómo actuar y defender después. Pero lo más importante aquí eran los secuestrados. Y es inédito que después de más de un año sea cuando empiezan a regresar. El trauma que están viviendo cada uno, el trauma que están viviendo esas chicas, por más alegría que vemos y que realmente nos complace y es un colirio para la visión de una sociedad que ha estado llorando día y noche a los secuestrados porque están sus fotos en los supermercados, en el cine, en el McDonald's, en cualquier parte de Israel, no como de repente en México o en Argentina o en Venezuela o en Colombia, que estás en la calle y no vas a ver la foto de los secuestrados, lo vas a ver cuando vas a la sinagoga o cuando vas a la comunidad, al club judío, lo vas a ver ahí, pero no lo vas a ver en un supermercado o en un McDonald's como lo vemos nosotros. Entonces, la sociedad ha llorado y enormemente por cada secuestrado y cada secuestrada, ¿Y y el cuál es regreso la ha sido un conclusión? colirio. Pero ¿cuál es la conclusión de la gente que hace esos comentarios? ¿De quién es La la con, culpa que esto esté pasando así? bueno, la responsabilidad y a quienes nosotros le dejamos el mando, porque es a quienes nosotros pagamos su salario, es el gobierno. Y la responsabilidad es el gobierno en general. Aquí no se trata de izquierdas o derechas, de coalición. Aquí se trata de un gobierno que es el que debe de tomar las decisiones. Obviamente que para Benjamín Netanyahu no ha sido fácil porque él se enmarcó después de ser, de tener tiene una experiencia amplia. Yo tengo muchos puntos de admiración como periodista y como persona hacia él, sin duda alguna, es un halcón en la política, pero él sabe perfectamente que la coalición era una coalición peligrosa porque la política y los juegos de tronos no son fáciles y que se debía más en un principio a la misma política que a los propios secuestrados. Y eso fue así. Y la gente obviamente está disgustada. Pero es que, ¿sabes qué pasa, Daniel e Isaac? No ha habido tiempo, no ha habido chance para, y creo que es lo que debe de pasar para buscar culpables. Ahora las energías tienen que estar totalmente centradas, han estado centradas por parte de la sociedad en general y la sociedad que ha tomado también riendas de decisiones, como en la Kikara Hatufim, los familiares de los rehenes, ha estado centrada en la liberación completamente, en hacer presión para la liberación. De allí esas visitas que ha hecho Bernea cuando ha ido el jefe del Mossad, cuando ha ido a Qatar. Ese ha sido el interés principal. Yo creo que mucha gente dice, no, que cuando termine la guerra ya se terminó. No, esto son años de años que espero yo espero tener el tiempo de poder ver soluciones porque nos queda muchísimo, muchísimo por hacer. Esto es una reconstrucción completa del Estado de Israel. O sea, el Estado de Israel se crea en 1948, aunque bíblicamente tenemos aquí yace aquí nuestros orígenes, pero 2023 es un renacer de Israel, que todavía estamos en estado de shock y que todavía no podemos decir ahora es el comienzo del renacer. Es como el cimiento, cuando vas a hacer un terreno para construir un edificio. Así estamos en estos momentos en Israel, en un terreno para construcción. Isaac, Nicole, hoy estamos justo en un día intermedio, por decirlo así, donde están las Sí, emociones de los dos rehenes rescatados, perdón, de los 7, porque también hay que considerar a los tailandeses, de los que no todo los el mundo habla, tailandeses. pero es muy importante que esto no nada más Súper. era de Israel, hay rehenes que ni siquiera son judíos, no son israelíes, no son nada, ¿sí? Y el mundo también parece tenerlos olvidados en ese sentido y eso sirvió para decir, vean, están también ellos, que además no tenían ni por qué estar ahí, o sea, ahora sí, por ningún motivo, pero estamos en medio de esto, la emoción, la alegría de que regresaron estos tres rehenes israelíes y los tres que regresan mañana, ¿sí? Primero, de los tres que les regresan mañana, ahorita platicamos porque hay uno muy en especial que la gente está muy pendiente, digo por todo lo que Sí, explica el señor Vivas, pero dime, ¿qué ha pasado los que regresaron ayer? ¿Cómo lo está tomando Israel? Porque además hubo ahí nuevamente el show,
esto? ¿Qué sabemos de ellos? ¿Cómo estuvieron? ¿Cómo están? Y las cuatro que regresaron el sábado pasado. ¿Qué se ha hablado de ellas? ¿Cómo los trataron? Porque son los primeros después de 480 días. Claro, 482 días, exactamente. Las chicas incorporándose paulatinamente a su vida en Israel. Ellas están en el Bellinson, ellas por lo menos estarán unos 7 o 10 días en el hospital Bellinson en la ciudad de Petah Tikva. Tienen que hacerles chequeos médicos y también, más que nada, tratarlas psicológicamente. La familia les ha dicho a cada una, no las vamos a presionar en información, el mismo gobierno no las está presionando porque ellas traen bastante información. Cada secuestrado trae una enriquecedora información para Israel, para poder ayudar a conocer a ese enemigo que ellos creían pequeño, pero que no era nada pequeño, nada, que es un proxy de Irán, pero no era ningún enemigo pequeño, y no las están presionando absolutamente para que vayan dando información, sino que ellas en lo que van sacando afuera de su experiencia, pues lo van recogiendo y también la prensa, porque es lo más normal que después de todo esto, este año, más de un año, la sociedad israelí está, es como una película en la que todos estamos parte de esta película y quieren saber cómo se siente, qué han vivido, ¿no? Ha sido muy traumático para Israel y no tan solo para la sociedad, sino para el gobierno, la manera en ese circo, ese circo mediático que han realizado jamás, ha sido muy, 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 muy criticado y más que nada por la preocupación y sé que los mediadores israelíes han pedido a Qatar para que baje esa entrega de esa manera, porque es realmente muy traumático. Ellos obviamente buscan, y es la idea fundamental del padre de esta orquesta maquiavélica que es Irán, es dañar la psique israelí, dañar la sociedad israelí emocionalmente. Ese es el arma más fuerte que ellos están en estos momentos utilizando a través de los secuestrados. Entonces, el regreso ha sido un regreso que ha sido un sube y baja de emociones aquí. Es increíble, es que uno lo siente diariamente en la calle. Y también el tema que tú bien dices de los tailandeses es muy particular porque veíamos, aquí hay muchos tailandeses que vienen para trabajar con gente de la tercera edad, vienen muchísimos a Israel, son gente que se adaptan bien, muy discreta, muy buena, y veíamos como ellos cantaban canciones, estas canciones israelíes del sentir, de Dios, Elohim, ellos cantaban porque de alguna manera, al final hemos visto cómo esto no tenía un tinte simplemente judío, sino era un tinte contra la humanidad. Y eso es algo muy importante que yo espero que el sistema internacional se dé cuenta. Cuando yo ayer veía a la embajadora de Tailandia reunida previa a la entrega de los 5 tailandeses, estaba reunida con Isaac Herzog, el presidente de Israel, que sabemos que su papel es un papel mucho más que nada diplomático, cómo él la escuchó, cómo él la recibió y después ella se reunió en un lugar donde iban a llegar en la entrega después de la Cruz Roja los 5 tailandeses. Era emocionante verlos con la bandera de Tailandia y la bandera de Israel. Ver cómo la familia de algunos de ellos secuestrados estaban en Tailandia llorando a esa madre en un lugar muy humilde, porque son gente que si vienen aquí a trabajar cuidando a personas de la tercera edad y haciendo estos trabajos, es porque buscan una mejor vida para ganar dinero y poder ayudar a sus familias en sus países. Entonces, en este caso a Tailandia. Y veíamos a esa madre tailandesa humilde en una casa muy, muy sencilla, llorando, llorando de alegría porque su hijo secuestrado por un grupo yihadista en Gaza, ya había regresado. Imagínate la sensación, pongámonos en el puesto, si nosotros como judíos sufrimos lo que estamos sufriendo, y eso que lo decía muy bien Daniel, recordando en la historia hechos como la conmemoración de Auschwitz. Si a nosotros tenemos en nuestro ADN el sufrimiento de la persecución
y del asesinato y de la muerte. Imagínate para una tailandesa con otra cultura, otras emociones, otra religión, tener un hijo en estas condiciones. Entonces, yo deseo que esto sea un punto de encuentro para los líderes mundiales en que lo que ha sucedido en Israel y lo que está sucediendo, porque mañana va a ser otro, y ahora vamos a hablar de eso, otro trauma duro. Lo que está sucediendo no pertenece nada más a Israel, esto pertenece al mundo. Y aquí van a haber cambios. Javier Milei, lo sé, está en contacto directo con la familia Vivas en estos momentos. El día de hoy, lo sé por Jimmy Miller, que es el primo hermano de Shiri Vivas, que yo tuve la oportunidad de hablar y estar con él hace unos 4 días. Lo he colgado en mis redes sociales, ese encuentro, porque él vino al canal para ser entrevistado en el canal en hebreo. Él habla perfecto español porque la mamá de Shiri Vivas es peruana y el papá de Shiri Vivas es argentino. Por eso Javier Milei está implicadísimo en este caso. La familia Vivas es la familia, es la tragedia emblemática de todo lo que ha sucedido, porque cada secuestrado, ya sean israelíes, ya sean los mismos tailandeses o el de Nepal, porque hay uno que es de Nepal y Tanzania, el de Nepal sé que ha fallecido, ha sido asesinado y está todavía en las manos de Hamas, todos son importantes para Israel, pero la familia Vivas ha sido la representación, ha sido las Torres Gemelas, así como el 11 de septiembre las Torres Gemelas es la imagen que te viene directa de esa fecha. Shiri Viva con sus 2 niños pelirrojos, Gingy, como se le dice en hebreo, son el emblema de la tragedia del 7 de octubre. Y Milei por eso está en contacto directo porque va a llegar Jardín Vivas a Israel. No sabemos si él está al tanto de la situación de su esposa y de sus hijos. A nosotros sí nos ha llegado información, lo único que es delicado y es una información realmente de fuente muy importante, gubernamental, pero es difícil porque hasta ahora no es oficial decir la situación de lo que está pasando. También puede haber mucho juego de guerra psicológica, como hemos visto por parte de Hamas, pero es obviamente una información muy difícil, muy complicada. Y en el momento que sea oficial la situación real de Shiri Vivas y de sus 2 hijos, ahora con la llegada de Jardín, eso va a ser vaticino muy duro para la sociedad israelí, porque representa a cada familia judía. Am, ¿Alguien ha hecho la relación entre lo que sucedió en octubre y la expansión de la colonización de los territorios de Judea y Samaria? Bueno, eso ya es una situación, eh, no, es una situación también tremendamente complicada porque lo que tiene que aprovechar en estos momentos Israel y justamente en el tema de Judea y Samaria, donde hay células terroristas, es limpiar todo eso. Y eso es algo tremendamente importante. O sea, los frentes de Israel han sido tanto en el Yemen, los hutíes, han sido el ataque directo de Irán, ha sido Hezbollah y ha sido también las células terroristas. Entre esos 7 frentes, las células terroristas que hay en Judea y Samaria, y se quiere de alguna manera limpiar todo eso. No es nada fácil, no está siendo absolutamente fácil y está muy consciente en estos momentos Israel de la importancia que eso tiene, pero en estos momentos está totalmente centrado, obviamente que el resguardar la seguridad, porque el tema del 7 de octubre se debe a que no hubo un resguardo de la seguridad de Israel. Eso está claro, se subestimó completamente y ahora ya no se subestima absolutamente nadie, Daniel. En Judea y Samaria, así sea que haya una situación de lo más mínimo irregular, ahí está el ejército israelí. Y por supuesto,
dentro de este conflicto, yo sí te puedo decir, la otra vez hablaba con un ex embajador israelí en un país, no lo voy a nombrar, en un país centroamericano, cerca de México, y, y me decía, él está ahora trabajando en un grupo que tiene que ver con el gobierno directamente, obviamente, de seguridad. Y entonces para esta preparación que les están haciendo, ellos visitan distintos ciudades, entre ellos Ramallah, y me llamó la atención, tampoco puedo decir los nombres de estos lugares, que en cada, digamos, zona, como Ramallah, digo Ramallah porque es más general, es la capital de facto de la autoridad palestina, hay familias que son como los mandamás, ¿no? De cada lugar. Son familias de mucho, mucho poder adquisitivo, y colaboran directamente con el ejército israelí. Oye, Tienen en sus casas Porsche, Mercedes-Benz, gente de un nivel alto, y que Qatar ha ayudado a construir ahí, en esas zonas, escuelas, hospitales. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que hay una conciencia de la justa del justo, de los justos palestinos, diríamos, que el mal más grande es el terrorismo yihadista, es la radicalización, y que hay apoyo, pero es un apoyo debajo de la mesa porque no es fácil en estos momentos. Hemos visto que después de un año el mismo Mahmoud Abbas no ha sido capaz de condenar los hechos del 7 de octubre, y más bien, lamentablemente, quizás también por estrategia, no lo sabemos, pero lamentablemente ha dado incluso a algunos que otros presos palestinos, le ha dado la bienvenida cuando ellos han sido entregados en la zona de Cisjordania, otros que se han ido a Egipto, y hemos visto también, y lo decía Daniel al principio, la gran hipocresía en ese recordatorio de la historia, la gran hipocresía del mundo árabe musulmán, aquí ejemplificado por Egipto hacia sus correligionarios palestinos. oye, Nicole, regresando un Dime. poquito más al día de hoy a esto, Sí, hay varias cosas que se dan en ese sentido. Uno, platicas que estuviste, que has platicado, bueno, entrevistaste a al primo de Shiri. Hace sí, poco salió también un video donde se le decía, parecía y se veía toda la expresión de Jardín, como que parecía que le decían que habían matado a sus hijos y a la familia. Dentro de esta guerra psicológica, algunos me dicen, es que hay que creerles. Ya sabemos que alguien que dijeron que había muerto, la liberaron esta semana, entonces nada es creíble, todo es al momento de lo que sucede. Y como alguien me dijo, la actualidad y el futuro se mide de hoy a dentro de 10 minutos, porque exacto. esto va cambiando, cada 10 minutos hay otra y todo el mundo estamos pendientes. Alguien me dijo, no sé qué te haya dicho a ti la primera, que la familia de Shiri y de todos los vivas en Israel está tomando la actitud de ya fallecieron en cierta manera, o sea, con el dejo de esperanza, pero ya fallecieron. Y si hay buenas noticias, qué bueno, pero que ya tomaron. Es lo que está tomando Israel, es lo que está tomando, considerando, esta semana se habló mucho porque además estuvieron en la lista al principio. Ya sabemos que estas listas, por más que se publiquen, nada es otra vez verdad hasta que suceda. ¿Qué dicen en Israel de los de Kfir, de los niños? ¿Cómo lo están esperando? ¿Ya los dan por resignados? ¿Sería un milagro? ¿Sería una sorpresa? O, como yo dije, los tienen bien guardados porque son, como tú dijiste, ya los encumbramos, son el emblema, son como la moneda de cambio más valiosa, por las que van a poder pedir lo que quieran, casi, casi, y el mundo se los va a dar. ¿Qué dices tú? O sea, ¿cómo lo está tomando Israel a estos dos pequeños y lógico a su mamá, ¿no? Mira, yo te digo, por eso te digo que esto es una situación bien compleja. Yo antes te dije que a nosotros nos llegó información. Digamos que más o menos me tomo un poco me echo un poco al agua y tomo un poco más de riesgo en decirte que en esa información era la negatividad que estén con vida.
O sea, es una información y cuando te llega esto a un medio de comunicación serio donde yo estoy, obviamente se toma en cuenta. Incluso se decía perfectamente que Yarden Vivas sí está con vida, pero que los niños y ella no. Y es lo que la misma sociedad israelí opina. Incluso ellos mismos, y lo habías dicho, en un principio, a pocos meses del 7 de octubre, habían dicho, si mal no recuerdo, creo que a los 2 meses, que los niños y ellas no estaban en vida. Pero, como bien dices, Daniel, que es la chica que regresó, Gilboa, que regresó en esta misma semana, ella la habían dado por muerta, incluso habían mostrado un tatuaje que tenía y fíjate tú, estaba en vida. O sea, es uno de los grandes propósitos y fundamental que tiene el yihadismo islámico, que tiene Irán a través de sus proxy, que es dañar la psique y la sociedad israelí. Ese es el gran misil, la bomba atómica de Irán a través de sus proxies contra Israel, emocionalmente perjudicar a la sociedad. Fíjate tú que incluso cuando ahora se han descubierto personas que han servido al ejército israelí y que han dado su trabajo como espías a Irán por una efímera cantidad de monetaria, porque si tú te tomas el riesgo desde Israel de servirle como en espionaje a Irán, por lo menos cóbrale, oye, de $1 millón para arriba. Y estoy segura que Irán, por cualquier cosa que haga, estando ahí, teniendo ellos a una persona dentro del territorio israelí, pagarán lo que sea. Pues no, esta gente cobraba unos 1.000 shekel o cualquier cosa. Y una de las cosas que le mandaron a hacer los iraníes era grafitis en las calles, colocar mensajes donde ellos de alguna manera confrontaran la sociedad. Y eso es lo que justamente estoy explicándote y les estoy diciendo a ustedes. Es la idea de dañar y de hacer sentir mal y perjudicar las emociones a Israel. Entonces, los niños vivas, Shiri vivas, tenemos la sensación que no está en vida, que no están en vida, porque hay una lógica humana. O sea, hay un niño que lo secuestran con menos de un año, que después el niño cumple un año, después cumplió ahora el 18 de octubre, si mal no recuerdo ahora, el 18 de enero, perdón, cumplió 2 años. Ariel cumplió 5 años. Niños que necesitan alimentos, un bebé necesita sus papillas, sus medicinas, sus vacunas, y vemos la dificultad en la que viven mismo allá en Gaza en estos momentos, lo vemos. Entonces, es muy difícil, uno barajea y uno pone todas las cartas en la mesa y uno dice en la lógica y en la realidad, ¿no? Y es así como estamos viviendo, en una gran incertidumbre y en acertijos, en grandes acertijos. Pensamos que no están en vida, pensamos, y muchas veces, fíjate tú, para llevarles a la gente que nos está oyendo el sentir de Israel. Muchas veces yo he tenido la oportunidad de oír a gente que dicen, yo prefiero que ellos no estén en vida. Y yo me quedo impresionada y pregunto, pero ¿por qué? Y me dicen, porque el sufrimiento es tan grande, que es preferible que no atraviesen esto, que no atraviesen lo que están pasando, y menos con niños. O sea, es ver la decadencia de 2 niños. Así, si hemos visto cómo eh, ayer con el regreso, ya te lo voy a decir, con el regreso es que son... eh, de Arbel Yehud, que por cierto yo estuve con el suegro de su hermano que fue asesinado, con Marcelo Garzón, que él es argentino, el suegro de su hermano que falleció también, que fue asesinado. Arbel estuvo todo el cautiverio, Isaac, todo el cautiverio sola, yihad islámica, porque ella fue secuestrada por la yihad islámica, no por Hamas, sola. El día que vio por primera vez una persona israelí
fue cuando se encontró con Gadi Moses horas antes de ser liberado. Imagínate tú, si esa fue la condición en la que ella estaba. La yihad islámica es la que secuestró a Shiri Vivas con los niños. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar con esas criaturas? Entonces, muchos en la sociedad dicen, ¿sabes qué? Prefiero que cualquier cosa hayan desaparecido y no estén para no sufrir. Y yo creo que la familia tiene esa misma sensación, porque cuando yo estuve con Jimmy Miller hablando en español, y digo en español porque me dijo que Shiri Vivas habla español, y yo estuve en la casa de Shiri Vivas ya varias veces haciendo reportajes. Tengo un reel muy especial que me encantaría para los que quieran meterse en mi Instagram, que lo puse en la casa de Shiri Vivas. Vi libros en español. O sea, la conexión que hay con nosotros, con los latinoamericanos. Y él me dijo, bueno, estamos en espera, pero cuando tú eres periodista, tú también tienes ese sentir de cómo ese psicoanálisis en las personas. Y yo sentí que detrás de sus palabras de sí, estamos en la espera, en la esperanza, detrás de sus palabras había una resignación ya establecida. Es lo que yo sentí. Pero no podemos absolutamente, ni él mismo, aunque él tenga la información más que la mía como periodista, no se puede decir nada hasta que esté lo que tenga que estar aquí en Israel, sea en vida o sean sus cuerpos. Ahí es cuando sabremos la verdad. Lamentablemente el enemigo ha sido muy maquiavélico y cada vez que ha habido la entrega de los secuestrados, hasta el momento en que no los vemos montarse en el carro, en el coche de la Cruz Roja, no podemos creer absolutamente nada. No podemos creerles absolutamente nada a ellos. La entrega mañana, si Dios quiere, se realizará de Kane Seagal, que él es ciudadano americano-israelí, que tiene 65 años, de Ofer Calderón, que recordamos que él estuvo secuestrado con sus hijos también estuvieron secuestrados y fueron liberados en la primera liberación que fue en noviembre del 2023, que cuando debería de haberse liberado a todos, gran fallo el que se ha hecho. Lamentarse, yo a veces digo, me preguntaba Daniel si la gente se lamenta, si la gente reclama. Yo le recomiendo al mundo judío y a Israel que no es momento ni será momento de lamentarse. Aquí lo que tenemos que ir para adelante, con los errores que hay hecho para adelante. Ofer Calderón también va a estar mañana liberado. Y ya te digo, hasta que yo no creo nada hasta que los vea montándose en el carro, en el coche de la Cruz Roja. Y Yarden Vivas, de 35 años. Va a ser, sin duda alguna, muy esperado para nosotros. Y digo nosotros en Israel, nosotros los judíos, los no judíos, porque yo tengo muchísima gente y se lo agradezco. Es mi barómetro, las redes sociales que me escriben, ya sean en privado, que me escriben muchísimo en privado y me escriben en los comentarios, gente no judía que han sentido como suyos, que me dicen, rezamos por esos niños, tengo la foto, todos los días los pienso. A esa gente no judía, gracias, gracias, gracias desde Israel. Gracias por querer la humanidad, por sentir y por introducirse en esta historia tan difícil que nos ha tocado vivir y que sin duda alguna va a ser un punto de partida para el cambio, para un cambio significativo que necesitábamos los judíos. Los judíos no somos perfectos, ni lo seremos, nadie es perfecto. Solo el perfecto aquí es Dios. Aquí necesitábamos enormemente nosotros los judíos reformar muchas cosas. ¿Por qué? Porque antes del 7 de octubre, peleas, poder, el ego, tremendamente importante eso para la reconstrucción. Ahora lo que estamos haciendo es ayudar a reconstruir a cada secuestrado que está llegando. Y mañana, en el transcurso de la mañana, no más tardar del mediodía, ahí en ese transcurso van a ser liberados Kane Seagal, Ofer Calderón y Yarden Vivas. Hablas
hablas y dejas planteado realmente una serie de cuestiones adicionales. Digo, la parte sentimental, pues es muy sentimental, obviamente. La parte humana, pues es muy humana, pero desafortunadamente, y sobre todo en Israel, la parte política es muy política y la parte de la miopía y la ceguera histórica de los líderes del país también son muy miopes y muy ciegos y durante años creyeron ser diferentes y mejores que todos los demás. ¿Tú crees que, cómo ves hacia adelante? O sea, hacia adelante a los secuestrados yo los veo en una vida, pues me imagino que similar a la de los sobrevivientes de los campos de exterminio. Algunos y otros terminarán igual que otros sobrevivientes suicidándose y con una vida de pedazos porque no van a poder sumar lo que queda físicamente de ellos. Pero un país que nunca, bueno, o sus autoridades, que nunca prestaron ninguna atención y le dieron ningún interés a los medios de comunicación judía, en general a los medios de comunicación, cuyas relaciones públicas y comunicación general hacia el mundo es, bueno, esa es Fatal. la guerra que realmente perdieron, porque ni siquiera hay cuestión de, no necesitamos discutirlo. La guerra mediática ha sido extraordinariamente mala para las autoridades del Estado de Israel y en alguna manera quizás para muchos más que han tenido que pagar los efectos de esa guerra mediática. Pero ¿tú ves que haya algún cambio en algún momento? Ay, Genisto y Salud. así es, Genisto y Funemes. ¿Tú crees que algo va a cambiar? ¿Que van a cambiar su actitud hacia las comunidades, hacia el resto de los judíos, hacia los no judíos, hacia los palestinos, hacia el no hay con quién hablar? Porque si no hay con quién hablar, esta va a ser una historia que se va a repetir el próximo año. Daniel, has tocado un tema interesantísimo. Prepárate porque tengo todo un sentimiento aquí adentro, lo vivo diariamente, periodista, porque esto obviamente agarró desprevenido al país y al gobierno. De repente nos conseguimos con esto y obviamente empezó a surgir todo este trabajo periodístico que ellos mismos no se habían dado cuenta que desde hace 20, 30 años, y estoy segura, ustedes han sido parte también de eso, tanto comunidades hispanas, comunidades europeas, comunidades americanas, de, no de criticar, de hacerle entender a Israel la importancia de desarrollar el PR, las relaciones públicas que no lo han hecho. Y de repente se consiguen con toda esta situación y por supuesto que están perdiendo la guerra mediática. Y lamentablemente fue después de un año cuando el ministro Gideon Saar anunció, ya estando él como ministro de Exteriores, porque se ha habido también cantidad, ese es otro error, cantidad de cambios en los ministerios, ministro aquí, ministro allá, entra Gideon Saar y al tiempo propone un budget para los medios de comunicación. Y nos llamaron a distintos medios, a distintos grupos, digamos, grupos hispanos, los grupos americanos, los grupos europeos. Y cuando estuve justamente en la reunión que tuve la oportunidad, y ahí dije, yo aquí digo todo, todo, ya uno pierde siempre con la educación por delante, obviamente, pero no hay protocolo. Yo les dije a ellos, aquí no se trata de la Casa Blanca con periodistas, esto se trata de que esta es mi casa, de que este ministerio también es mío, porque aquí estamos todos juntos en esta misma situación, somos un pueblo que nos hemos dividido, tú eres diplomático, tú eres albañil, tú eres del kibutz, tú eres periodista, aquí todos estamos buscando cómo cada uno llevar esa UCI y la UCI nuestra es el micrófono y poder ayudar de alguna manera a que se mejore
la imagen y la realidad de lo que es Israel al mundo y el mundo judío que lo están sufriendo ustedes las comunidades con el antisemitismo. Entonces, ellos se han dado cuenta que es muy importante y en esa reunión yo recalqué bastante el tema de los hispanos, porque Israel no ha hecho atención al mundo hispano, un mundo interesante, atractivo. Debe de ser la nueva Europa en lo atractivo para Israel, porque Europa murió en Auschwitz, porque lamentablemente Europa terminó en muchos aspectos. O sea, terminó, lo digo a nivel literal, comprende. Estados Unidos es después de Hashem está Estados Unidos y ahora está Trump. O sea, sé que siempre la fijación es con Estados Unidos. Y yo les dije a ellos, tienen que fijar ahora su mirada hacia América Latina, hacia el mundo hispano, porque Irán ha sido muy hábil y ha invertido enormemente en medios de comunicación en el mundo hispano y ha entrado con células a través de Bolivia, a través de Venezuela, a través de Nicaragua, a través de Cuba. El tema de la triple frontera, ni digamos, entonces, y lo vivimos hace 30 años con el atentado de la AMIA, o sea, es importante, y ahora tenemos a un Javier Milei que les dije, hasta está en contacto el día de hoy y mañana con la familia Vivas, porque él está una estrecha relación con Israel, su rabino está aquí de embajador, el rabino Axel Wagnish, va a recibir en el mes de marzo el premio Génesis, que es el Nobel judío, o sea, tenemos que aprovechar este momento. Estuvo el presidente de Paraguay. Cuando vino el presidente de Paraguay, que fue la verdad, uno dice extraordinario que un país sea Paraguay, un país pequeño, pero con muchas similitudes en detallitos con Israel, tienen el mismo día de la independencia, el 14 de mayo, tienen el guaraní como nosotros tenemos el hebreo, que son idiomas que se rescataron, y, y no hubo tanta atención, lamentablemente, por parte de los medios de comunicación israelíes hacia algo tan importante. En medio de la guerra, un presidente mueve su embajada a Jerusalén. Entonces eso tiene que tener lecturas y eso tiene que ser tomado en cuenta. Yo vi a un Netanyahu muy contento y muy amigo de Santiago Peña. La verdad que eso sí me contentó. Estuvo en todos los actos, tanto en la Knesset, estuvo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea, fue muy interesante. Yo hablo de los medios y hablo que la sociedad no tenía ni idea cuál es la capital de Paraguay, ni el nombre y a mí, que yo trabajo en un medio de comunicación internacional, que es un medio de comunicación que tiene canal en hebreo y aparte 3 canales internacionales. Y mi programa está en el canal inglés, que por cierto está ahora en stand-by, porque por temas presupuestarios justamente quieren ver si quitan o no quitan y todo, y es una lástima y estoy luchando todo eso. Entonces, no sé, yo les digo a ellos, por darles un ejemplo y por darte a ti, Daniel, en lo que decías un ejemplo, yo no tengo un programa como lo tienen diario, yo le hablo a un continente. Y ahí es la importancia de Israel saber conquistar de una manera y aprovechar el momento tan trágico para convertirlo en resiliencia. En resiliencia para Israel, en la parte emocional de los israelíes y en resiliencia también para toda la imagen de Israel al mundo. Supongo que podemos seguir hablando sobre estos temas forever, pero el tiempo se nos está viniendo encima. Pero sí quiero subrayar que en realidad yo creo que tu lucha debería de ser al revés, que de alguna manera lo que acabas de decir, tu lucha debería de ser más que por el PR de Israel, por despertar a un país que insistió durante décadas en que ellos eran diferentes, en que a ellos no les pasaban las cosas, nosotros somos los borregos y ellos son los héroes, nosotros somos los que morimos y ellos son los incapaces de morir jamás porque siempre son perfectos, y que de pronto ahora se encontraron con que ni son perfectos, ni y son mortales, y yo no sé qué arreglo tengan o no con Dios allá en la Tierra Santa, pero yo creo que Dios no está muy metido en todos estos asuntos todos los días y por consiguiente es el ser humano el que tiene que pensar y tiene que actuar.
Y yo pienso que debería ser al revés, que tú deberías de iniciar, a lo mejor a través nuestro, una lucha contra la posición israelí. Uno, de que solo Israel es bueno. Dos, como dijo Pérez, olvídense del pasado porque solo hay que ver hacia el futuro. Bueno, pues gracias a esa Mm, actitud ya les llegó el pasado y se les repitió peor de lo que había pasado en el pasado, porque fuera del Holocausto nunca había habido un pogrom que durara tanto tiempo. Y a mí me pueden decir exacto, lo que quieran del ejército israelí, pero el hecho es que jamás sigue ahí. Va a salirse de Gaza, lo cual quiere decir que perdió. Eh, Ellos están ganando la guerra mediática. Los sobrevivientes, bueno, pues están marcados de por vida y sus familiares supongo que también. Y la frase esa de que no hay con quien hablar es falsa, pero es vendida por sus medios. Y, totalmente. y, 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 y si no aprenden a actuar de una manera totalmente diferente, pues están condenados, como dijo Einstein claramente, porque aparentemente es una voy a decir necedad, pero una intención israelí en que se repite igual cada X número de años. Fue la guerra de los 6 días, fue Yom Kippur, fue ahora, cada vez es otra vez lo mismo y dentro de 10, 15 años todos los que están regresando al norte de Gaza pues van a estar listos para volver a atacar, obviamente, porque no tiene por qué no Completamente. hacerlo. Y en vez de ponerle una bandera israelí y reconstruir, porque los que tienen ahí todo el equipo, toda la maquinaria para reconstruir Gaza, serían los israelíes. Y si lo reconstruyen empezando por hospitales, por casas, por centros de alimentación, y le enseñan a la población que hay ese Israel que sí quiere vivir en paz con sus vecinos, no logran hacer eso, es obvio que van a tener que volver a vivir lo mismo hasta que se harten los que están adentro, que ya están bastante hartados muchos. Digo, no es casualidad que el mayor conglomerado de inmigrantes a Alemania, a Ucrania, que está en guerra, son israelíes que se están saliendo de Israel. Entonces, si ellos no logran entender eso, a lo mejor esa es la que debería ser tu lucha en el futuro, despertar a los israelíes a una realidad. Ah, gracias, me has dado, si cuento con el apoyo de ustedes, será para mí cien con por Diario ciento Judío. Estaré feliz, feliz de hacerlo. Uno viene con una información y con una vida enriquecedora, como todos los que nos hemos criado en países latinoamericanos. Y cuando yo llegué a Israel, uno de mis metas justamente era traer todo esto. Y te consigues con una sociedad nada fácil, te consigues con gente en la política, con mucho ego, con muchas ganas de poder, y que el 7 de octubre les dio una, perdón por la expresión, una cachetada a todo esto, porque el 7 de octubre es un antes y un después. Y a mí hasta el mismo Kipat Barcel me ha hecho, y lo escribí la otra vez en un post, me hizo construir un Kipat Barcel interno donde todas esas negatividades y obstáculos, y los he recibido muchísimo, créeme, para hacer este periodismo en español que trato de hacer, me ha ayudado a poder seguirlo. Y sí, ciertamente lo tengo muy, muy presente porque, y lo decía la otra vez en el Instituto Cervantes, Daniel, hay una exposición maravillosa, que eso es diplomacia, eso sí es verdaderamente una diplomacia pública, una exposición que se ha realizado con 20 fotografías de personajes que han estado implicados en toda esta situación del 7 de octubre, desde familiares, desde secuestrados, está Luis Har ahí, y me dieron el honor, y estoy muy agradecida, con mucha modestia lo digo, de haber estado fotografiada por un fotógrafo israelí que fotografía personas, caras, y se hizo, y estuvo un representante del Ministerio de Exteriores, y hablábamos de algo, estaba la embajadora de España, que sabemos Pedro Sánchez cómo ha sido de antisemita con el Estado de Israel, y estaba su embajadora, que me sorprendió, fantástico, sus palabras fueron muy naturales, sin papel, sin discurso previo, ella habló desde el corazón y todo el mundo la escuchó, pero muy atento. Y es verdad, una importante parte de los secuestrados eran hispanos, son hispanos, de los secuestrados y los asesinados por los kibbutz que eran del sur, que estaban ahí argentinos.
Han muerto mexicanos, han muerto argentinos, españoles, peruanos. Entonces, eso hace ver cuán importante es que ya no se trata todo de Estados Unidos para Israel, que Israel se abra al mundo, que Europa tiene una particularidad muy específica y muy difícil, y todavía está ese peso que tenemos energético ahí con el tema de la Shoah, sin duda alguna, y es impresionante cómo ahí en el recordatorio de Auschwitz vemos a los reyes los reyes de cada país europeo poniendo su vela y en ese sentir, obviamente, porque es una carga muy dura que va a tener Europa toda su vida. Entonces, América Latina es fresco, es distinto y es donde deberíamos de enmarcarnos para dar un cambio, como yo veo aquí en la sociedad cuando me oyen hablar español, mismo los compañeros técnicos, periodistas, camarógrafos en el canal, como es un canal multicultural, porque hay canal árabe, hay canal en francés, hay canal en inglés y hay canal en hebreo. Todos les encanta cuando yo los saludo en español. Yo no los saludo en hebreo, yo le digo, hola mi amor. ¿Quién le dice mi amor en Israel a un israelí cuando están todos los días Y con su la guerra esposa. y ni su esposa, Ella, exactamente? ni Y en esa. plena... Las esposas Entonces, no dicen eso, Daniel. sí. No yo les digo, Mote, ¿cómo estás? Mote, porque mi hija se ríe, dice, mamá, tú mezclas español y hebreo. Le digo, sí, ¿cómo estás, Mote? Y les encanta, les rompes ese momento que estarían, no sé, editando cualquier cosa de la guerra, porque están todas las fotos todos los días veo las imágenes de la guerra, todos los días, llevo más de un año en eso. Entonces, yo siempre digo que una de las cosas también puedo decirles como un dato curioso que a mí me ha salvado personalmente ya paro, de toda esta situación, porque yo también aquí donde me ven, yo he estado en el norte y en el sur constantemente, me ha salvado el carácter venezolano, o sea, el carácter latino. Sí, exacto. Oye, ya, Pues dile a tu gente que si quieren que el futuro sea diferente, van a tener que cambiar su actitud y su perspectiva. Que si quieren canales internacionales, deberían de ir considerando tener un canal en Judesmo y un canal en Yiddish, y a lo mejor quizás así aprender un poco de lo que fue su pasado para poder entender lo que va a ser su futuro. Que si quieren realmente tener un poco más de amigos en el mundo, deberían de tener gente que en distintas regiones, como dices tú, en Latinoamérica, en países franceses, etcétera, porque si no, como dice un comentario allá en Facebook, esto va a ser una crónica de una muerte anunciada. Totalmente. Entonces, yo los invito a todos los que nos están escuchando a que, pues, ya no les puedo decir que vean esto desde un ángulo humano, porque si hay algo que ha sucedido acá es la deshumanización de ambas partes, por eso ambas partes están perdiendo, pero también que de alguna manera ejerzan toda la presión que puedan sobre cualquier autoridad o personaje israelí que conozcan para obligarlos a cambiar su actitud y su interés y entender que hay un enorme mundo allá afuera que quisiera poder apoyarlos si se dejaran eh, y ayudarlos si lo permitieran y compartir con ellos si ellos compartieran. Y a ti, claro, subrayo nuevamente que si nos quieres usar como el medio, como dice el filósofo griego, denme una palanca y moveré al mundo. Bueno, pues acá está tu palanca si quieres para Gracias. despertar a las autoridades israelíes, bueno, más que despertarlas, para reeducarlas, porque despiertas han estado en su mundo muy particular. Sí, Isaac. varias cositas, Nicole. Uno, tenemos mensajes por aquí en el chat, ¿sí? Uno en apoyo de Elena, ¿sí? Hablando de cómo hay que recordar a los macabeos, cómo hay que recordar a los que enfrentaron a Israel, ¿sí? Y su resultado.
Mónica Muñoz, que nos saluda, dice, saludos a todos, esperamos que pronto Israel tenga de regreso a los secuestrados. No soy judío, pero cuenten con mi apoyo desde aquí en México. Gracias, Daniela. Y de Diana, que es sobreviviente del Kibutz Nir Oz, nos está acompañando siempre desde el principio. Shabbat Shalom desde Israel. Mm, Diana, gusto tenerte por acá. Ayer regresó uno de sus héroes, ¿sí? Del Kibutz Nir Oz, ¿sí? Que dijo Gadi. que curiosamente sus primeras palabras fueron, o bueno, no sé si sus primeras, de sus primeras palabras fueron a los 80 años, esa energía de decir, voy a reconstruir el kibutz, ¿sí? Mm, Para eso es cuando muchos, fantástico. o sea, es impresionante la energía, o sea, después de estar 480 y tantos días alejado de su Ujú. familia, a los 80 años, yo no sé si a los 60, a los 50, mucha gente lo resistiría, 80 años, su interés es reconstruir el kibutz, donde además su familia fue asesinada. O sea, no es me quiero ir a otro, no es el sufrimiento, es otra vez esa resiliencia de decir, vamos hacia adelante. Y yo sé que ya se nos acabó el tiempo del programa, pero hay otro tema que sí me gustaría tocar todavía, Daniel, si quieres, rápidamente, que fue, y más que al Nicole le toca en particular todo, Sí, Venezuela, porque además se dan sí. noticias curiosas. Hoy con un ministro de Israel, hablando con gente de Venezuela, o sea, una Venezuela que también sale a decir que si Netanyahu llega junto con otros 8 países, será arrestado, lo cual me supongo que Netanyahu los debe de tener sin dormir, porque estos 9 países seguramente estaban en su lista número 1 de visita, así era como su sueño dorado conocer, creo que Aruba y todo lo demás, Colombia ya estuvo, pero sale estas contradicciones. Al mismo tiempo dicen, lo agarramos, el otro lado dice, vamos con, a ver, Nicole, tú que estás ahí, brevemente, explícanos qué implica esto con Venezuela, que seguramente tampoco a muchos israelíes les dirá, bueno, qué bueno que lo hizo, pero solo hay un país que importa, está más al norte. Sí, total. Bueno, pero es que todo tiene que ver, Isaac, porque eh, nosotros somos un satélite de los Estados Unidos y más aún ahora con el gobierno de Donald Trump, ni te digo, ¿no? Todo. Entonces, hoy mismo está el enviado especial, aquí lo tengo anotado, déjame agarrarlo, el enviado especial de, de Donald Trump, Richard Grenell, ha enviado una solicitud para ir a Venezuela a hablar con Maduro directamente. Entonces, obviamente que todo Venezuela, el aliado número uno en Medio Oriente es Irán. Irán sustrae uranio, entre tantas cosas, en Venezuela, porque Venezuela tiene uranio. Y la bomba atómica se construye en parte con uranio. O sea, los pasaportes que se han dado venezolanos a iraníes y a Hezbollah. Entonces, todo tiene relación, por supuesto que es importante. Y lo que hizo el ministro Gideon Saar fue muy estratégico. Debo recalcar que es gracias a la gestión diplomática del subdirector para América Latina de la Cancillería, Mati Cohen, que es una persona muy comprometida con el continente latinoamericano, fue embajador en Guatemala, logró en su trabajo diplomático trasladar, junto con la decisión obviamente de Guatemala, se trasladó la embajada a Jerusalén, o sea, y él gestionó todo esto para que el ministro Gideon Saar hablara el día de ayer con el presidente real elegido, Edmundo González Urrutia, y la líder venezolana María Corina Machado. Justamente al final de la tarde fue esta llamada y después lo puso en un tuit que se realizó horas después, a posterior de la liberación de los rehenes, tanto israelíes como tailandeses. O sea, imagínate en medio de un caos como ese, Venezuela, llamar al nuevo presidente que anda haciendo gira por Perú, por Ecuador, por distintos países para buscar el apoyo latinoamericano en la lucha para que se restablezca la democracia en Venezuela y salir, ¿no?, de la dictadura, porque ya es una dictadura, sin duda alguna, pero oficialísima, de Nicolás Maduro. Entonces, que Israel en medio de todo este caos haya hecho eso, me parece interesante, me parece estratégico, eso es una manera de ser estratégico. Y yo tuve la oportunidad de entrevistar a María Corina Machado hace unos 6 meses
y fue la entrevista pues más reveladora que ha tenido la líder venezolana hacia lo que sería su relación con el Estado de Israel en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, la estrategia. Hablamos de los grupos insurgentes como Hezbollah, que han estado años en territorio venezolano, de la importancia que eso tendría a nivel comercial. Sería impresionante los acuerdos comerciales, lo que ayudaría y que sin duda alguna sería debilitar a Irán. Es que hay que pensarlo y se lo he dicho yo a ellos cuando he estado en el ministerio aquí en Jerusalén. Es importantísimo el tema de Venezuela. Venezuela no es Cuba. Venezuela no es en ese aspecto, o Paraguay, que son países más pequeños. Venezuela es un país tremendamente estratégico, como es estratégico México para los Estados Unidos. Entonces, ha sido una llamada bien particular, importante, aplaudida, muy bien recibida, más aún cuando son más de 7 millones los venezolanos que han salido de Venezuela, en la diáspora que ellos viven. O sea, 7 millones, estamos hablando como que si 80% de la población israelí se fue. Imagínense ustedes. O sea, eso siempre se lo digo, yo trato de decirles, está el teléfono, trato de decirle a ellos, ¿no? Aquí en Israel. Entonces, estoy tratando de gestionar, no puedo decir mucho, eh, de poder gestionar, vamos a ver si sale bien, si no sale también bien, tener una entrevista con el presidente Urrutia. Eso sería fantástico porque, ya te digo, todos son juegos en estos momentos de trono, son fichas que se mueven. Israel, siendo tan pequeño, es un país con un centro de información y cantidad de periodistas constantemente aquí, con los ojos del mundo puestos en esta situación, y siempre ha sido así Israel. Entonces vamos a utilizar la tragedia para reinventarnos, y una de esas de ese nuevo reinventarse debe ser, y como lo estábamos hablando con Daniel, los medios de comunicación. Veíamos una de de las frases que me queda de Liri Albach, de una de las chicas que regresaron, es que ella le dijo a su papá, papá, hay más de 2 millones de terroristas en Gaza. O sea, ella sintió el odio. O sea, deben de ser con pinzas sacar los que no son. Veíamos en las entregas del circo mediático que ellos hicieron, cómo ellos le ponían los rifles a los niños. Lo he sacado en mi Instagram. No es un video de hace un año, digo, de hace 10 años o 20 años, de las escuelas del terror, que habían videos sobre el tema de cómo ellos les enseñan desde niños el tema de las armas y todo eso. Es antes de ayer. A los niños les ponen, o ayer, le ponen los rifles y la música de Filistinia. ¿Y qué le vas a enseñar? O sea, si tú en una psique de un niño le enseñas todo eso, ¿qué puedes esperar? A próximo Singuar. Ahí hay niños que, si la comunidad internacional no toma atención ante esto, están ya con los rifles preparados. Déjame concluir Sí, tu sí, comentario para que sea más claro para todos los que nos escuchan. Eh, Hoy están cumpliendo 22 meses en cautiverio Elizabeth Surkov. Probablemente sí, tú no sabes quién es Elizabeth Surkov, y nadie sabe, porque en este circo mediático se perdió su nombre, Elizabeth Surkov. Elizabeth Surkov es una maestra de Princeton que fue a Irán y a Irak a hacer una serie de investigaciones, y que fue arrestada en Irán y, bueno, fue secuestrada en Irak, y se supone que fue trasladada a Irán, y nadie se ha preocupado wow, mayormente por Elizabeth Surkov, pero la presencia de Elizabeth Surkov como hostage en Irán, a través de Irak, demuestra que esto no es un problema de Gaza, no es un problema israelí, y no se lo deberían de comprar como tal. Este es un problema del yihad musulmán, del yihad exacto. islámico, que es a lo que hay que parar. No a todos los islámicos, no a todos los musulmanes, solo a su ala extremista, que además no quiere un Estado en ningún lado, quieren un ¿No? desestado. Ellos buscan el caos, y es lo que provocan en todos lados. Se va contagiando poco a poco, se está contagiando en Europa, se está contagiando, bueno, Irak es una muestra, Libia, donde llegan y donde pueden meterse
crean ese caos. Entonces, este problema no es un problema solo israelí. ¿Son los israelíes los que perdieron esta guerra? Sí. ¿Son los israelíes los que perdieron la guerra mediática? Sí. Pero están en línea de espera todos los países europeos con importantes poblaciones yihadistas, independientemente de musulmanas, pero sobre todo yihadistas, donde los musulmanes no se atrevan a criticarlos porque le tienen miedo a la reacción de los yihadistas, que nunca es ni benevolente, ni civilizada, ni tranquila. Entonces, este es un problema internacional que debería de atenderse internacionalmente, y no es un problema judío, como no lo fue Auschwitz, no es un Exacto. problema antisemita, porque no es una cuestión antisemita, es una cuestión antioccidental, antidemocracia. Y para quienes no saben lo que es la democracia, que creen que la democracia es poder comprar una casa más barata, no, están equivocados. La democracia es tener el derecho de poder opinar libremente de lo que quieran, lo cual no pueden hacer hoy ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en Nicaragua, por mencionar solo unos cuantos países, ya ni hablar del mundo árabe, donde nadie puede exponer una opinión libremente sin tener que pagar las consecuencias, normalmente con su vida o con su libertad. Entonces, si a usted le interesa la democracia, si usted cree que tiene algún valor poder ser libre, poder vestir como usted quiera, a lo mejor feo o bonito, pero como quiera, poder estudiar lo que usted quiere y poder trabajar en lo que usted quiera, a lo mejor debería de ser parte de la lucha para liberar a todos los rehenes. Y con esto tengo que agradecerle tu presencia, agradecerte todo el Mm, tiempo que nos has brindado, volverte a mm. ofrecer el puente y la palanca que te dimos. Por favor, coordínate con Lo Isaac para ver qué es lo que hacemos. lo Y vamos a a hacer. todos ustedes que nos han escuchado, que han estado con nosotros, muchas gracias. A todos los que han mandado sus comentarios también, muchas gracias. A todos los que quieren criticar o bienvenidos, ya saben que aquí estamos abiertos. Y el miércoles, recuerden que los miércoles tenemos polémica y café en las noches, todos los miércoles, polémica y café. Si usted no se ha suscrito, visite polémicaycafé.com, suscríbase a Polémica y Café, donde el tema es precisamente México, Estados Unidos, Latinoamérica, el resto del mundo, y donde tratamos todos estos temas con Judith y con el ingeniero Gurría, y siempre estamos abiertos para conocer más de todo el mundo. Así que recuerden, por hoy, muchas gracias por su atención. Suscríbanse a estos programas, visítenos en Polémica y Café. A lo mejor tienes tu entrevista lista para el miércoles y la podemos transmitir en Polémica y Café, Ojalá, sí, sí. donde Eso el vamos a tema ver. Venezuela ha estado siempre presente, porque el tema populismo es una espada que está sobre la cabeza de los mexicanos. Y para el próximo programa vamos a saber si finalmente ya entraron o no entraron en vigor las famosas amenazas de Trump, porque hasta hace 10 minutos ya había dicho que no, que los va a extender hasta el 1 de marzo, y va a castigar a México y a Canadá hasta el 1 de marzo. Y de pronto alguien más en la Casa Blanca dijo que no, que siempre sí iba a empezar el 1 de febrero, o sea, mañana. Así que estamos igual que ustedes con Mm. Hamas. A lo mejor sí, a lo mejor no, y ya veremos a la última hora qué es lo que sucede. Que tenga usted una semana sin nuevos impuestos, sin nuevos exabruptos, con liberaciones en todas partes, y que podamos volver a regresar a un estado de, aunque sea paz tranquila o paz flotante en los próximos meses, si no es que en las próximas semanas. Muchas gracias por acompañarnos, Nicole. Muchas gracias, Isaac, Judith. Gracias, Nicole. Gracias a los que nos escribieron, a Elena, que nos mandó Gracias. comentarios interesantes. Ya, Nicole, ya también tus reels están en Diario Judío, se van a publicar tanto lo de Venezuela como la entrevista a Jimmy. Y esperemos que mucha gente lo esté viendo también ahí y conociendo todas tus opiniones y tus cosas. Y como siempre, un placer tenerte acá y las veces que sea necesario, porque afortunadamente las noticias no paran en ese sentido y siempre es bueno tener a alguien en primera mano informándonos desde allá, ¿no, Daniel? Y Gracias. otra vez un Sí, saludo a Carmen, esperando se recupere pronto, ¿sí? y para quien le quede duda, ya sabe por qué Diario Judío es diferente y mejor que todos los otros medios que tratan, eso es bueno, de competir con nosotros. Muchas gracias, Nicole. Muchas gracias, Isaac. Y hasta la próxima semana.
Gracias. Gracias, Daniel. Gracias, Isaac. Quedas en manos de Isaac. Gracias. Gracias por el programa, qué estupendo programa. Gracias y ya lo estaremos